tal amigos de Polición y Náufrago? Hoy vamos a traer una entrevista un poco especial. Vamos a entrevistar a don Luis Suárez Fernández, que yo creo que ahora mismo es el historiador vivo más importante que tenemos en España. Es un hombre que ha estudiado, bueno, pues desde la Edad Media, pasando por la época del siglo XVII, ha estudiado la época contemporánea, en concreto ha sido la primera persona que tuvo acceso a los archivos completos de Franco. Bueno, vamos a ir indagando un poco en sus estudios, y lo que sucede es que no lo vamos a tener aquí presente físicamente, sino la voz. He estado hablando con él, a ver, es una persona mayor, tiene ahora mismo creo que son 91 años, entonces a pesar de que tiene una lucidez mental plena y una cabeza envidiable, pues de salud no está muy bien. Entonces he quedado con él que íbamos a hacer esta entrevista telefónicamente. Vamos a ver qué tal sale, porque es la primera vez que hago una prueba de estas. Y he hecho aquí un despliegue de mucho cuidado. Vamos a ver, ahora os cuento. Bueno, esto es un lujo, ¿eh? Os siempre os digo que es que os traigo lujos. Este es un canal de lujo. Siempre os digo, esto es un lujo, este es de lujo, un invitado de lujo, pero es que es verdad. Diga. Hola, don Luis, soy Rafael Hidalgo. Sí. ¿Qué tal? ¿Que quedé que le llamaría sobre esta hora, esta mañana? Exacto. Sí. Por eso estaba esperando. Ah, pues como me dijo de 6 a 7, yo por ser prudente digo ni lo uno ni lo otro, por mitad más o menos. Vamos a ver, dígame. Bueno. ¿Qué le puedo ayudar? Pues me gustaría hacer unas preguntas de historia, vamos, de su tema. Bueno, sus temas son muchos, pero en concreto el que más fuerte, digamos, que tiene. Entonces, me gustaría empezar por plantearle, hoy día los historiadores están como muy... Bueno, los historiadores y todos los ámbitos del saber, pero en concreto la historia no es una excepción. Están muy especializados. Y lo suyo es la antítesis de la especialización, creo yo. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo lo ve? Bueno, hasta ciertos puntos. Pero yo estoy especializado en el siglo XV. Eso es lo que verdaderamente domino. Sí. Bueno, pero lo que no domina lo domina más que los que dominan, ¿no? Porque, por ejemplo, usted empezó con el siglo XVII realmente, ¿no? Con las relaciones de España... En el siglo XVII, sí. Con la tesis doctoral fue sobre las relaciones entre España y Francia en la época de Richelieu. Y claro, la mayoría de los mortales conocemos a Richelieu más por Alejandro Dumas que por los historiadores. ¿Realmente esa imagen que tenemos de esa época es así? ¿Se corresponde con la realidad? ¿Era tan maquiavélico o...? Bueno, yo creo que Alejandro Dumas cambió mucho las cosas y ha creado un personaje que nunca existió, pero en fin, Richelieu era un obispo que casi no sabía celebrar misa. Y el embajador español decía que de cuando en cuando tenía ataques fuertes como de epilepsia o algo así, por que no era un hombre de buena salud. Muy inteligente, pero al mismo tiempo muy equivocado. Es decir, que él pensó que tenía que elegir entre el bien de Francia o el bien del catolicismo, y eligió el de Francia, y hundió al catolicismo indudablemente. El protestantismo estaba vencido prácticamente desde 1635, y entonces él intervino en la guerra a favor de los protestantes y claro, desequilibró las cosas, porque lo que le importaba sobre todo era hundir a España, vamos, indudablemente. Primero hizo de él una especie de caricatura que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que es muy gracioso. Dice, cardenal sin iglesia, rey sin reino, malo para todo y bueno para nada. Pues muy sintético y muy certero, me parece a mí. Bueno, y luego hablando, claro, el tema religioso parece que ahora es como si fuera una provincia más de lo humano y no un tema nuclear, pero realmente, vamos, yo creo que en el mundo entero, pero en Occidente no ha sido excepción, ha sido una cuestión nuclear. Y un tema que me interesa y que me gusta mucho que estudia usted es, digamos, los dos caminos que se abrieron en la Edad Media hacia la modernidad. Uno a través de Occam, que parece ser que es el que ha triunfado, y otro a través de Santo Tomás. Si pudiera explicar esto para las personas que no saben de qué va el tema un poco... No, la diferencia es que cuando se descubre la importancia que tuvo la filosofía de Aristóteles, y eso es algo que Europa debe a España,
Pero entonces se produce una división dentro de los profesores de universidad. Es decir, los que siguen defendiendo la doctrina neoplatónica del predominio de las ideas y los que pretenden, como Kant, que la sociedad no es otra cosa más que una suma de individualidades concretas. De la primera opción sale Santo Tomás de Aquino, que defiende que en el hombre hay tres elementos fundamentales que no pueden prescindir de ellos: el libre albedrío, la capacidad racional para el conocimiento especulativo y el bien común, que es la caridad. Esto es lo que niega después Lutero. Lutero habla del servo arbitrio, dice el pecado original trajo como consecuencia eso, llama a la racionalidad la prostituta y entrega el poder al poder político, también la autoridad religiosa, que es lo del cuyo regio religio, que él hace una de sus cosas fundamentales. Entonces Europa se partió en dos. Empezaron las guerras de religión y luego hemos seguido creciendo, guerras europeas, nuevas guerras europeas, hasta llegar a 1945, en que parece que se había superado esto. Ya veremos a ver, porque otra vez estamos entrando en una situación llena de dificultades que nos puede llevar a un mal camino, si Dios no lo quiera. Y dentro de ese fraccionamiento, que comentaba que tiene un origen teológico, digamos, pero que luego tiene unas derivadas, está el cisma de Occidente, que usted tiene un libro que ahora mismo lo tengo en mis manos, que me lo leí en su día con muchísimo gusto, Benedicto XIII, ahora que hemos tenido un 16, Benedicto XIII, del Papa Luna, que además aragonés, ya queríamos desde Zaragoza, Papa aragonés. Y bueno, usted dice que en caso de que hubiera vivido en esa época, posiblemente, más allá de ser usted español, hubiera simpatizado más con Benedicto XIII que con su... Hombre, claro, que con Urbano VI, lógicamente, vamos, eso es bien claro, ¿no? Sí. Yo hice una vez un libro sobre Castilla, el cisma y los grandes concilios medievales, que por cierto me dieron un premio del Consejo de Investigaciones Científicas, entonces, y ese es donde ha salido después el libro ese sobre Benedicto XIII. Dentro de un par de meses o cosas así sale otra reflexión sobre Carlos V. Pues bien, pues tenemos la primicia. Y lo he acabado hace poco y también se lo va a publicar y bueno. O sea que por lo que veo no para, Bueno, bien, pues. Y al mismo tiempo, para mediados de octubre, sale otro libro que es las relaciones entre Franco y Adolfo Hitler. Poniendo las cosas en claro, muy en claro. Sí. Hitler no podía ver a Franco. Eso sorprende mucho a la gente, pero... Sí, porque además la imagen que nos sacan siempre de Franco, porque parece que hubiera gobernado 2 días, es la de Hendaya, ¿no? La típica de Hendaya en la estación de tren, siempre sacan la imagen... Bueno, lo de Hendaya fue demasiadísimo, ¿verdad? Porque ahí es donde se enfureció el Führer, porque se dio cuenta de que no podía con él, vamos, que... Comentó cuando acabó Hendaya, el Führer tiene una conversación con el embajador, con el ministro italiano, el cuñado de Mussolini, el italiano, y le dice: no quiero volver a hablar con este hombre porque no soy capaz de entenderme con él. Pero luego hay documentación mucho más clara en donde Hitler llama a Franco clerical y por eso no puede soportarlo, porque entiende que ha estropeado una gran parte de su programa, que era la destrucción del catolicismo. Claro, Franco salvó la vida de 46.500 judíos,
Sí, es curioso que... Sí. 46.500 judíos son los que están registrados por los servicios secretos israelíes. A mí me enseñaron toda la documentación, porque recibieron documentación española como si fueran súbditos españoles y de esa manera consiguieron escapar. Además se alquilaron 3 trenes de carga para traer a la gente de los campos de concentración a España. Y eso es algo que no se puede olvidar, ¿no? Hay que contarlo, sin duda alguna. Bueno, porque es que para los que no lo sepan, usted, quiero decir que no solo habla por conocimiento de ese periodo histórico, sino que del tema judío sabe un rato. Vamos, quiero decir que usted estudió a partir del tema de los Reyes Católicos, ¿no? Toda la cuestión de Israel, bueno, de Israel, de los judíos. Claro. Y tiene un libro que tengo yo aquí, sí, un libro, Los judíos, que me parece una maravilla. Y a mí me abrió los ojos de un tema que muchas veces nos hemos defendido los españoles. Ese libro de los judíos al gobierno de Israel le gustó tanto que me envió una nota diciendo que lo agradecía. Sí, pues... Que estaban muy agradecidos de que un católico escribiera y pensara de esta manera. Yo quiero mucho a los judíos, eso no tiene nada que ver. Yo tengo amigos judíos de primera calidad, vamos, sin duda. Y lo que viene a decir aquí, si yo lo entiendo bien, o lo que se va viendo aquí es cómo a partir de, digamos, de un elemento religioso, de incomprensión, si se quiere, luego rechazo a los judíos, eso va derivando en una cuestión que al final es racial, o sea, que se va de alguna manera radicalizando y va eso deteriorándose. Es decir, que lo uno lleva a lo otro, no es tan inocente, no sé si inocente, pero que lo uno va de la mano del otro, ¿no? Bueno, claro. De hecho, antes al nombrar a Lutero precisamente no les tenía demasiada simpatía, ¿no? No. Los pone de vuelta y media. Entonces, bueno, el problema es que hay 2 clases de judíos. Explica la gente. Es decir, los sionistas están a favor de los rojos en la guerra civil y hasta envían voluntarios. Y en cambio los sefardíes están a favor de Franco y le envían $500,000 de pesetas, que entonces era una buena cantidad, desde Marruecos, y $500,000 de pesetas desde Rumanía, sí, para ayudar en su causa, porque para los sefardíes el aspecto religioso era mucho más importante. Claro, los rojos cerraron las sinagogas que funcionaban en España y Franco las mantuvo abiertas. Sí, claro, eso es conocido. Todo. Además, claro, en el protectorado de Marruecos, la figura más importante era Josep Toledano, vamos a ver que un judío de gran importancia, nacido en Tánger, que era el ayudante del comisario español, vamos que... Sí. Usted fue, yo creo que pionero en tener acceso a la documentación de Franco. En su momento, no hace tanto. Bueno, no hace tanto. A mí me llamó una vez para que les ayudase a esto y yo le dije que la única posibilidad que había era publicar documentos. Sí. Bueno, pero el documento está aquí, entonces fui a ver a doña Carmen a su casa y ella me dijo, bueno, no hay documentos que valgan y tal, bueno, pero vamos a verlo, si le parece a usted, señora. Me pasó a una gran sala y allí encontramos 150.000 documentos. Pues menos que no había. Y que es lo que está ahora ya a disposición de todo el mundo, ¿eh? A través de usted. A través de usted. Sí. Sí, lo que todo el mundo a disposición, porque lo que se hizo fue ponerlos después en el ordenador. O sea, yo hice primero la colección con el modo antiguo, pero luego lo que se hizo fue pasarlos a ordenador y están ya a disposición de todo el mundo. Y claro, ahí es donde se aclaran perfectamente las cosas, como fueron, vamos, para bien y para mal. Es decir, yo no cuento solamente las cosas buenas, las cosas favorables, también las desfavorables. No cabe duda, hay que tener en cuenta todo. Para el historiador, lo importante es contar las cosas como fueron, como fueron en realidad. Eso es. Entonces
un tema que yo sí quería plantearle. Usted ha publicado, bueno, antes ya, además es que es curioso porque cuando publicó la entrada del diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, hubo quien dijo, este señor es de la historia medieval, este señor cómo habla de esto, como, o sea, bueno, hay gente que no sabía, a lo mejor, y por desconocimiento pues hablaba. Pero yo sí que quiero preguntar una cosa. Yo no tenía interés en hacerlo, pero Gonzalo Anes y los directores de la academia prácticamente me obligaron a que hiciera yo la biografía esa porque era el que tenía la documentación. Además, el baile... Claro, cuando montaron aquella campaña en que me insultaron y tal, todas esas cosas, la academia se reunió, revisó el texto otra vez y no ha habido que cambiar ni una letra, vamos. Porque realmente todo lo que yo cuento ahí es verdad. ¿Sabes? Y entonces yo lo que sí que quiero preguntarle, ¿a qué achaca usted que 80 años, que no es moco de pavo, 80 años después de acabada la guerra, 40 años después de Franco, sea un tema que sea controvertido? Quiero decir, hay otros temas, no sé, hombre, me voy más atrás, la Guerra de las Dos Rosas, pues dudo mucho que en Inglaterra, pues... Ya están pasando muchas de las cosas de propaganda que se hicieron y ahora se puede hablar de este tema con bastante más tranquilidad, ¿no? Sí. Eso creo yo, eso me parece. Pero es un tema de todas formas como muy... Todavía en España lo tenemos muy a flor de piel, ¿no? Digamos, pero incluso generaciones que no lo hemos vivido, porque Sí, pero... parece que... No, en España no es extraño ahora por una razón, porque es que la historia ha sido barrida. O sea, desde las universidades la historia significa muy poco, nada. ¿No? Quizá en parte debido a esa excesiva especialización, ¿no? Que hablábamos al principio, que pierde una perspectiva. Claro, sin duda. Sí. Muy bien. Y ahora de los Reyes Católicos le tengo que preguntar, que ahí es un plato fuerte suyo también. La época de los Reyes Católicos, ¿qué supone realmente? ¿Qué supone realmente para Occidente y para España en particular? Bueno, fue, no sé, yo diría la gran salvación de Europa. Es decir, que fue el momento en que el catolicismo se recompone, se hace triunfar lo que los historiadores de hoy llamamos la Reforma Católica, que es anterior a la Reforma Protestante, y es la defensa de la persona humana. Hay aspectos de una enorme importancia. Por ejemplo, cuando la guerra civil termina, los reyes católicos imponen la clemencia por encima de todo. Y no hay represalias, al contrario, hay compensaciones. Por ejemplo, en la casa de Zúñiga, que había estado a favor de doña Juana, pero además había arrebatado a la madre de Isabel su dominio en Arévalo, y para convertirlo en ducado y tal, y los reyes católicos hablan con ellos, les dicen, hombre, a mi padre tiene que recuperar este señorío que quedó en el testamento de su marido y tal, pero le vamos a dar una compensación de tal manera que si a usted no le parece suficiente, no se la imponemos. El ducado de Béjar con media Extremadura. Claro, el Alonso de Zúñiga se queda sorprendido y dice, es mucho más de lo que yo esperaba. Eso es lo que son los reyes católicos, ¿no? Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Bueno, hay errores, indudablemente. El error fundamental fue la Inquisición, ¿no? Que ellos creyeron que con eso se arreglaban las cosas porque era preferible un tribunal religioso a un tribunal civil. Aunque esto aparentemente es verdad, en el fondo causa un daño tremendo, porque el deber de la Iglesia es perdonar y no castigar. Y claro, si se pone a castigar, la Iglesia está desviándose del camino y estropeando todo. Pero los reyes católicos acaban con la servidumbre, prohíben la
Y de hecho usted ha participado como, no sé si ponente, estudioso en el proceso de canonización de Isabel la Católica. Que no sé cómo está este tema ahora mismo, si se ha parado o cómo está. Sí, de eso no puedo hablar. Tengo prohibido totalmente decir ni una palabra bajo amenaza de excomunión la sentencia. Pues nada, lo dejamos este punto. Pero entonces sí que voy a hablarle de la otra esposa de Fernando el Católico. ¿Cómo después de semejante construcción, semejante empresa, digamos, con Germana de Foix está a punto de echarlo todo a perder cuando dice que si hay un heredero los reinos quedarán partidos? ¿Cómo Fernando hace este cambio de última hora? ¿Porque está muy cegado con ella o porque...? No entiendo, no lo entiendo. Cuando enviuda Fernando el Católico y casa con Germana de Foix, hay riesgo de que si tiene un hijo los reinos... Es una razón puramente política, o sea que era el modo de parar los pies a Felipe el Hermoso, que venía a hundir la monarquía, vamos, no. Y no le queda otro remedio a Fernando el Católico más que eso. Pero... O sea que Felipe el Hermoso casi fue una bendición que el pobre hombre falleciera, ¿no? De cara, bueno, quiero decir, si se puede decir así. Una de las cosas que luego lo copia también Carlos V, es decir, que Fernando el Católico tiene 2 hijos bastardos anteriores al matrimonio. En cuanto se casa con Isabel, se acabaron las aventuras. Esta es una de las cosas más curiosas que hay que observar. Bueno, pues Carlos V le ocurre lo mismo. Tiene 4 hijos ilegítimos, además con un tiempo bastante corto, antes de casarse con su prima Isabel de Portugal, la emperatriz. Y luego es el modelo de marido para una mujer. La correspondencia es verdaderamente tremenda, vamos. Sí. Y luego un tema que me gusta mucho. Hay una carta manuscrita de Fernando el Católico a Isabel, cuando ya sabe que Isabel se va a morir, es verdaderamente un modelo de amor. Y bueno, luego el testamento y la carta de Isabel también, ¿no? Como antes de morir, Isabel comenta con el notario que está recogiendo su testamento, dice, ¿qué es lo que más debo agradecer a Dios en este mundo? Y se contesta a sí misma, el marido que me dio, el mejor rey de España. Eso es lo que pensaba. Pues sí. Nada menos. Y luego sí que le voy a... Ya que son vecinos de Aragón, Navarra, en la incorporación a España, acaba en Castilla, acaba más vinculada a Castilla. No podía haber, quiero decir, en esa tesitura, ¿por qué Castilla, no Aragón? ¿Por qué Fernando no se inclina más por incorporarlo a la corona de Aragón o vincularla más a Aragón? Sin embargo, es curioso que las Cortes de Cataluña acudían más a Isabel que a Fernando, tenían más confianza en ella, la consideraban como más favorable todavía que su marido. Es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando repasé la documentación. Curioso. Claro, el problema de la servidumbre que seguía existiendo en Cataluña es ella quien lo resuelve. Él lo acepta porque cree que es la gran solución que hay que dar, pero él no tenía, no se le había ocurrido la solución que se le ocurre a ella, ¿verdad? Es decir, pues a los siervos lo que hay que hacer es entregarles la tierra en propiedad y luego que se indemnice a los antiguos propietarios para que no pierdan su valor y nada más. Y eso es como se hace con los payeses de Rerense. Eso lo explica muy bien Jaime Vicens Vives, que fue un gran amigo mío. Sí. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Y luego, bueno, gran amigo suyo Jaime Vicens Vives, y maestro y director de enciclopedia o de Ramón Menéndez Pidal, ¿no? También, a quien también trató. Sí.
¿Y cómo era? Por curiosidad, ¿cómo era en el vis a vis? Es que colaboré en la historia de España que él dirigió. Sí. Ya que a mí me encargaron el siglo XV y los Reyes Católicos. Y eso hizo que tuviera entrevistas con él. Y para mí don Ramón era, bueno, lo mejor que se puede pensar. Hemos tenido suerte, ¿no? En España yo creo que con una serie de personas... Tengo en la memoria y un afecto tremendo. Y luego, ahora hablábamos de España en la época de los Reyes Católicos, es cuando se produce el descubrimiento, y muchas veces se habla equivocadamente, y por lo que leyendo sus libros se ve que es así, que es equivocadamente, cuando se identifica los territorios de ultramar de la corona española, se identifican con colonias y no con virreinatos. ¿Nos podría explicar qué diferencia hay entre una colonia y... Pues ese es el gran salto que da Carlos V. O sea, eso es lo que se debe a Carlos V. ¿Y qué diferencia habría? No había otra cosa más que un descubrimiento y a ver cómo sacamos algo de dinero de aquí o como tal, y el comercio y no sé qué, y Carlos V mire, no, hay que crear reinos. Claro, hay que tener en cuenta que a Carlos V le influyó mucho Hernán Cortés. Una de las cosas que se cuenta poco, pero que tiene mucha importancia, cuando Carlos V va a Argel a intentar conquistar Argel, a su derecha va Hernán Cortés. Sí. O sea, que está dentro de la corte del emperador, ¿no? Y es en ese momento cuando se decide que América serán reinos y no colonias. América debe mucho a España. Sí. Y luego... Y Estados Unidos también. A mí me pareció muy bien lo del otro día, que volvieran a poner en marcha la división Luisiana, que fue la que se envió para defender la independencia de los Estados Unidos, sí, indudablemente. Si no hubiésemos tenido el imbécil de Fernando VII, las cosas hubieran ido de otro modo. Muy bien. Y bueno, y luego por preguntarle, ¿qué tema usted como historiador le queda a la chinita de que le quede pendiente? Muy bien. Nada. Bueno, pues don Luis, que muchísimas gracias. No, nada. Que sepa que está este verano en su tierra. Este verano he estado en su tierra, en Asturias, que no había estado todavía, y me ha encantado, vamos. De hecho, al verano que viene yo creo que vuelvo. Adiós. Adiós, muchas gracias, don Luis. Gracias. Bueno, problemas de que nos oíamos un poco mal porque aquí tengo un tinglao con el móvil y yo creo que no me oía el bien. Don Luis Suárez, un gran historiador, un hombre polifacético como hemos visto. Espero que os haya gustado, hay libros de él muy interesantes y lo mejor antes de hacer un juicio es asesorarse, documentarse, no hablar de oídas, no hablar de qué dicen, tal, es leer. Y ya digo, yo por ejemplo el primer libro que me leí de él fue el de los judíos, me sorprendió, muchas veces nos justificamos en España pues diciendo que bueno, que era una cuestión meramente religiosa, pero no había una cuestión racial, y sin embargo en lo de Luis Suárez se ve que efectivamente en ese momento es así, es un tema fundamentalmente religioso, pero ese elemento religioso también va derivando de una cuestión racial, que llega a su apogeo, digamos, en el siglo XIX y en el XX, pues con la persecución que hay, primero no oficial, pero sí oficiosa y sí popular en el siglo XIX en Francia, bueno, ya no digamos en Rusia, y luego ya, bueno, el tema del nazismo, ¿no? Bueno, que no me voy a enrollar, lo disfrutéis y que lo mejor leer, que os invito a leer, que lo que hay que hacer es leer. Hasta la próxima, polizones.